Hello everyone, muy buenas a todos. Hey Deb, thank you so much. Thank you for coming and thank you for the host. How's it going? ¿Cómo estáis, chicos? Yo he estado hoy dando una vuelta por Ikebukuro y nada, pues ha estado guay. Hace un tiempo muy bueno. Hoy me he pegado un rapao, que ya iba tocando, así que bueno. Y nada, hoy vamos a ver qué tal va la última lección de hiragana. Creo que a lo mejor esta lección acabará antes, posiblemente, porque creo que no queda mucho y posiblemente nos lo ventilemos rápido. Si es así, pues igual hacemos una lección más cortita, todavía no lo sé. So as I was saying, like, today was a very sunny day. I really enjoyed it. Like, we were able to go to Ikebukuro, etc., like take a walk around and coming back. And it's a really nice weather. I'm enjoying it. I'm really enjoying that. And the thing is, right now, like, I was looking through the whole lesson to see how much do we have left of this hiragana lesson, and that's why I was saying that it might be the last one, and pretty sure it's the last one, because we have only like 2 or 3 rows to see, and most of the rows are a bit shorter. I mean, the row itself is shorter, but the explanation might be longer, so we still don't know. And if it takes less time, might be the stream might end up soon. I still don't know what will happen, but we'll see. So while people join and not join, etc., we are going to make... Whoa! Thank you! Thank you for the subscription! Yay! Thank you for the resubscription. Thank you so much, Dad. Thank you. Yay! So as I was saying, like... while people joins and not joins and see if everything is working, etc., I'm going to start with the usual review. And actually, like, speaking about the review, I forgot that I put this on full screen. Okay, like this is better. Okay, so, entonces, como iba diciendo, mientras que la gente se va metiendo, entrando, vamos a ver qué es lo que va pasando y tal, pues mientras vamos a hacer la review de siempre, porque ya esto, como digo, será la última clase del hiragana. Entonces, vamos a ver, entre que viene gente y no viene, vamos a empezar con la review. Let's start with the review. Very fast, because this is all that we've been doing. The disclaimers, as I was saying, that's pretty much it. I'm not going to go with the disclaimers again. No voy a mencionar los disclaimers otra vez, pero bueno, los tenéis en los otros streams. Mencionamos acerca de las 4 escrituras, romaji, hiragana, katakana y kanji. No, excepto esta lección, no vamos a utilizar nunca romaji. As I was saying, there are like 4 writing systems in Japanese: romaji, hiragana, katakana, and kanji. But only during this lesson will we use romaji. Out of that lesson, never. So you can get used to that. We were talking also about the origin of the kanji, etc., coming from China. Estuvimos hablando también del origen de los kanji, que habían venido de China, etc. Y luego también, pues, sobre todo el hiragana, toda la tabla de hiragana. This is basically the table for hiragana. Let me see. I'm going to take this moment to hydrate a little. No os he enseñado lo que tengo para hidratarme. Pocari. This is what I have to hydrate today. Pocari. Because today was such a hot day that I just wanted to hydrate myself using this. That tastes basically like Aquarius. I really like it. Esto sabe como Aquarius. Lo tengo porque hoy hace un día de calor que flipas. Y entonces pues dije, para los días de calor este me viene, que no veas. Sabe Aquarius y me encanta. Magic Hydration Drink. ¡Tada! Advertisement time. Hora del anuncio. Entonces, como digo, tenemos aquí pues toda la tabla de hiragana. This is all the table of hiragana, dakuten, etc. So, continuando tenemos aquí a, i, u, e, o, ka, ki, ku, ke, ko. We were also talking about this hint for the change between the words. Estuvimos hablando también de estas pistas para vincular entre unas vocales y otras, entre unas filas y otras. La fila de la K cambia a la fila de la G, la de la T a la de la D, etc.
So we were looking at these changes, and for example, the kaki kukeko with the dakuten. The dakuten, we remember, it was these two lines here, these two lines. This kaki kukeko changed to ga gi kukeko. Entonces, como digo, estas dos líneas que son perdón, estas dos líneas que son las llamadas dakuten, cuando las ponemos, pues pasa de ka ki kukeko a ga ki kukeko. Entonces, pues tenemos aquí otras palabras que empiezan por esas filas, ga ki kukeko. Then, sa, shi, su, se, so, and the same. Z, za, ji, z, ze, zo. This one is quite hard for me. Como digo, estas son un poco difíciles para mí, pero bueno, siempre me cuesta un poquillo. Esta es la sa, shi, su, se, so con el dakuten. Es za, ji, z, ze, zo. ¿De acuerdo? Entonces, continuando, tenemos la review. Este que sería shi, ki, wo, i, o. Voy un poco rápido en esta review, pero si os apetece hacer mini review, podéis volver de nuevo y echarle un ojo. As I say, I'm going faster in this mini review, but if you like it, you can go back to the videos that we have in YouTube and check. We were talking also with this magic sumimasen that we use for everything. Este es el sumimasen mágico que lo podéis utilizar para todo. I'm sorry, excuse me, thank you, perdón, lo siento, disculpe, gracias, se utiliza un poquito para todo. And also how to say hello, basically like ohayo, konnichiwa, konbanwa, oyasumi. Ohayo, buenos días, good morning. Konnichiwa, hola, hello. Konbanwa, buenas tardes, good afternoon. Oyasumi, buenas noches, good night. And des. Puede tener un montón de acepciones y, como digo, habrá lecciones sobre el des, así que no os preocupéis por ello. As I said, we have here the des. And we will use some lessons about this, but don't worry about it. Ta, chi, tsu, te, to. And with the dakuten, da, ji, z, de, do. Y con el dakuten, con las dos líneas, da, ji, z, de, do. ¿De acuerdo? Y aquí teníamos pues todas las palabras que empiezan o que tiene en medio estas letras. So here are some of the words that start with these letters or that have those letters in the middle. Buenas tardes. Hey, muy buenas. Rafilia. Bueno, bienvenido, bienvenida. Estamos ahora mismo de review, así que bienvenido por aquí. Next. Na, ni, nu, ne, no. Ha, hi, hu. Remember, it's not fu, it's hu. Like a middle point between fu and hu. Fuji-san, furui, fune. Como digo, recordamos que era un punto medio entre hu y fu. Es como una fu muy suave. Fu. He, ho. And with the dakuten, ba, bi, bu, be, bo. Con el dakuten pues tenemos ba, bi, bu, be, bo. ¿De acuerdo? Sencillito. Pero después de esto veíamos que en la línea de ha, hi, hu, he, ho y ba, bi, bu, be, bo tenemos no solamente dakuten, sino han dakuten. As I said, we also checked how in this line of ha, hi, hu, he, ho and ba, bi, bu, be, bo, we have also not only dakuten but also han dakuten, which is pa, pi, pu, pe, po. This little circle right here, okay? So it's pa, pi, pu, pe, po. Este circulito que tenemos aquí, recordamos que era el han dakuten y se lee como pa, pi, pu, pe, po. Aquí tenemos muchos de los ejemplos que los podéis ver en el anterior vídeo del que estuvimos hablando de él. All these examples, if you don't know, if you have any questions, we talk about all of those more in detail in the last video in YouTube. You are very welcome to watch it on YouTube.
And also, we were mentioning that these are nowadays the only ones that have the Handakuten with one little exception. Estos, como digo, este Handakuten, esta bolita, este circulito, solamente están en la línea del ja, cambiando a pa, con una pequeña excepción, no muy importante, pero que merece la pena saber. Esto normalmente, como digo, no aparece mucho en los libros, pero lo encontré también, me enteré no hace demasiado y también quería compartirlo con vosotros, que es el Handakuten del ka, kakikukeko. Con Handakuten es posible y existe, aunque es muy raro y apenas se usa, solamente en este dialecto de Kanto. As I say, this Handakuten can be used with kakikukeko, but it's something very rare, very weird, hardly used, except for this Kanto dialect and only in specific context. But it's what makes this is called bidakuon. Bidakuon, it means like nasal sound. So instead of kakikukeko, it would be nga, ni, ngu, ne, ngo. Okay, I'm trying to exaggerate a little, but it's nga, ni, ngu, ne, ngo. Nga, ni, ngu, ne, ngo. Entonces, como digo, este bidakuon sería, en vez de ka, ki, ku, o con el dakuon ga, gi, gu, sería nga, ni, ngu, ne, ngo. A veces, cuando se quiere un lenguaje 100% apropiado, 100% perfecto, la gente busca utilizar esto un poco, sin exagerar. Entonces, pues os lo podéis encontrar en ese sentido, aunque no es necesario. As I said, you can find this sometimes, as I said on the previous video, but it's not necessary, so don't worry if you don't know, okay? It's just some curious fact. Continuing, we had this little review, okay, with chi, nu, hu, hi, ni, ha, te, tsu. Okay, and then we did the last one here. Last one, we were with the line of the m, ma, mi, mu, me, mo. Okay, la última que hicimos fue esta línea del ma, que era ma, mi, mu, mu, me, mo. Here is where we ended up the last stream, okay, the last lesson. We are going to continue from here. Es aquí donde finalizamos el anterior stream y será aquí desde donde continuemos, ¿de acuerdo? Así que vamos a por ello. Let's start. Today we will start with the line of the R. But R is not a strong R, it's like ra, ri, ru, re, ro. Ra, ri, ru, re, ro. ¿De acuerdo? Entonces, pues ahora vamos a ir con la fila de la R. Señalar sobre todo para hispanohablantes. Esto va a ser todo para hispanohablantes, que aunque sea la fila de la R, esto no es ra, ri, ru, re, ro. No tienen ese sonido, ¿de acuerdo? Entonces, aunque sea la fila de la R, se pronuncia como una R muy flojita. Ra, 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 ra. ¿De acuerdo? Es una R muy floja. Entonces, pues es una cosa a la que hay que acostumbrarse un poquito. Entonces, palabras que empiezan por ra, tenemos raku, raku. Raku significa comodidad, puede ser relajación, puede ser paz. A veces este kanji también está en otros, como gaku, ongaku, música. Os lo podéis encontrar ahí, puede ocurrir. Pero vamos, normalmente para que lo tengáis como un kanji solo, si es solamente un kanji, se suele leer raku, raku. Y significa comodidad, relajación o paz. También tenemos, por ejemplo, daishu, daishu. Daishu significaría la semana que viene. Entonces tenemos aquí da. De hecho, todos, yo creo que estos ya los podríais leer todos. O sea, tendríamos da, esto, y, shi, con la yu, mini yu. Este sería daishu. Luego veremos los diptongos, no os preocupéis. Y la u, que como digo, alarga. Entonces sería daishu. Y finalmente, daijin. Otro ejemplo que quería poner, simplemente daijin, que es el dios del rayo que tenemos aquí. Entonces, pues, dai es rayo y jin es el de dios. Entonces, pues, es el dios del rayo, daijin, en la mitología
Ahora mismo me patina, pero creo que es la sintoísta. Espero. Si no, me he columpiado. Pero bueno, estos son algunos ejemplos de palabras que se me ocurrían con da. So, some examples I came up with da were, for example, daku, daku. Daku can mean comfort, ease, relief, peace, etc. And this is when we have the kanji on their own, alone. Sometimes it can also be read as gaku, gaku. Like for example, ongaku, ongaku, which means music. So ongaku is also very common kanji, but there are two kanjis there. So if you see this kanji alone, it's usually read as daku, daku. As a reminder, I say again, this R is a very, very slight R, like ra, raku, raku, raku. There is a video about a YouTuber that I really, really like and admire, which is Dogen. It's super nice, and he has one video explaining how to pronounce properly R, and it's really, really cool. You can learn a lot only by watching that. It's really, really recommended. So, whoa, se me va el micrófono. Okay, so we have daku, daku, daishu, daishu, next week. So, daishu, you should be able to read all these kanjis by now. Oh, sorry, kanjis. All these letters in hiragana. You should be able to read them all, okay? Da is the one we are watching right now. Da, I, shi, with the mini u, shi, plus mini u, shu. Don't worry about that. We will talk later about the diphthongs. So, shu, and the u, which makes it longer. So, daishu, daishu. Arr. In Spanish, it's usually like rrr, but in English they don't have that rrr, and in Japanese even less. In Japanese it's like r, raku, raku, raishu, raishu, or raijin. It's not like, for example, the word raijin. In Spanish they would say raijin, and in English it might be read as raijin. It's not raijin, it's not raijin, it's raijin. So it's a little bit hard. It's something to adapt. Como digo, es un poco dificililla esta, pero bueno, no es raijin ni raijin, es raijin. ¿De acuerdo? So this raijin is the god of thunder, and I wanted to include him. Actually, when I was thinking like, words starting with ra, that was one of the first ones that came to my head. So I was like, yeah, sure, raijin, let's do that. So this one is ra. Remember, very soft, okay? Next, di. With ri, we have ryori. Ryori is dish, or also cooking. For example, usually it's like, if you have one dish, it's like, これがSpain no ryori desu, a Spanish dish, okay? Or anything is okay. 中国料理, a Chinese dish. But also you can use it as a verb. So if you say 料理する, it means cooking. So I cook, 料理する. Okay, so you can use it as a verb, 料理. Okay, also ディッシュ means squirrel. Okay, and last we have Ringo. Both Ringo and Risu, forget about these two kanjis. This kanji here, you might not see them ever. Okay, but it was part of the kanji, so it was part of getting used to kanji. But you might not watch those kanjis ever. Okay, at least as both together. Okay. Entonces, como digo, estos kanjis, estas palabras que empiezan con di, tenemos ryori, que significa tanto plato como cocinar algo. Entonces tenemos ryori, tenemos aquí risu, que es una ardilla, y ringo, que es manzana. Y como decía en inglés, pues los kanjis que tenemos aquí, los de ryori sí que son kanjis muy importantes, los acabaréis viendo tarde o temprano. Pero risu y ringo, estos dos kanjis, normalmente no creo que los vayáis a ver probablemente en la vida. A lo mejor en algún momento sí, pero es difícil. Normalmente siempre están escritos con hiragana. Risu,
tengo. ¿Ok? Du, un solo. Du. Palabras que empiecen con ru. De hecho, es bastante difícil. ¿Por qué? Porque veréis que he cogido palabras que son todas... empiezan desde la misma. O sea, tienen todos el mismo prefijo, por así decirlo. Tenemos rusu, que significa ausente, no estar en casa. Luego, desde rusu, si lo ampliamos un poquito más, tenemos rusuban. Rusuban significa cuidar de la casa, quedarse al cargo. Si veis aquí los kanjis, vais a ver que cada vez vamos aumentando un poquito más. Ponemos otro kanji detrás, y hacemos la palabra más larga. Y ahora os explicaré por qué. Entonces tenemos rusu, que es ausente, no estar en casa. Tenemos rusuban, que significa cuidar de la casa, quedarse al cargo. O finalmente rusuban denwa. Rusuban denwa significa el contestador automático, ¿de acuerdo? Entonces, pues, denwa normalmente es teléfono, llamar y demás. Entonces, pues se van juntando. Entonces, por un lado, me gustaba poner estos kanjis uno detrás del otro para que vierais cómo a veces, como dije al principio, los kanjis son escrituras que representan conceptos. Y como tal, una vez que tenemos una escritura que representa un concepto y otra que representa otro concepto, se pueden ir añadiendo conceptos o kanjis al kanji, no quiero decir primigenio, pero el kanji original. Tenemos el kanji de rusu y entonces al kanji de rusu le vamos a poner el de ban. Rusuban. El de ban normalmente se suele utilizar para turno, significa turno normalmente. Entonces, como es el turno de estar ausente, entonces pues es el que cuida de la casa, el que se queda al cargo y demás. Suele tener ese significado. Entonces juntamos rusu, que es ausencia, con turno, rusuban. Y a esos luego le añadimos rusuban denwa, que entonces pues sería el contestador que le toca cuando estás ausente. Entonces, pues todos esos kanji, todos esos conceptos se van juntando y apilando conceptos, apilando ideas, y así creamos el rusuban denwa. Como digo, esta era una de las razones por las que he puesto esta escalera de rusu, rusuban denwa. La otra razón es porque lo único que yo he encontrado, a no ser que me equivoque, pero lo único que he encontrado empezando por ru eran estas tres palabras, porque el resto de palabras empezando por ru están en katakana, son palabras en katakana, son préstamos o neologismos. Entonces, pues esas las quiero utilizar cuando dé la lección sobre katakana, lo que quiere decir no todavía. So, as I was saying, all the things, okay, let's start in English right now. Okay, so this in English, I chose these three words, and all the words are coming from the same original word. I will explain you why, okay? So, first of all, we have rusu. Rusu means absence, being away from home, not being home, etc. Then, from rusu, we have rusuban. Rusuban means caretaking, house sitting, the one who has to be home, okay? And to that, we can add denwa, so we have rusuban denwa. Rusuban denwa is the answering machine, okay? So, why did I choose these three and not more variety? So, as I was saying, I have two reasons behind that. The first one is that I can show you how the kanji can pile up and bring knowledge to the original word. So, we had the original word. Let's say this original word was rusu. You can watch the kanji, you can watch the hiragana. Both are fine. But as I was saying, I'm not asking to remember the kanji, okay? So I will say this 1,000 times. But anyway, so rusu, okay. Rusu means absence, being away from home. As I was explaining in the first stream, the kanji come from China and they represent concepts, ideas. So when we add more kanji to the original kanji, we can add more ideas to the original one. For example, if rusu only means absence, being away from home, not being home, if we add the next one, bang, this kanji on its own, it's usually used
I don't want to say usually used, but it's usually used to represent turns. So, for example, ichiban, number one, or bangumi, a program. So it's like it's represented, it's used to say turn, what turns, what order, okay? So, for example, if we join together rusu and ban, it should be like literally the turn to be absent, the turn to not being home, okay? So rusuban would be caretaking, house sitting, the one who has to be taking care of the home, okay? Something like that. So it should be rusuban. So then, if that rusuban is the concept of being home and taking care of the house while the other people is not, then if we add to that the kanji of denwa, which means telephoning, then rusuban denwa, we have the answering machine, which will be the telephone, which literally the telephone that has the shift or the turn to take care of the home or the house when no one else is there. Okay, so all these, I know that it means answering machine, but you can see how this concept, how this idea come little by little, okay? So where do all these meanings come from, okay? Makes sense. I hope it makes sense. The thing is, the idea is there, and I really want to be able to explain this properly, as it's in my head, okay? So it makes sense once you understand it, once you understand that kanji are not necessarily your enemy. Sometimes it makes the task of learning even faster and easier once you are used to the kanji. Como digo, espero que todo esto tenga sentido, más o menos como lo estaba contando, básicamente porque quiero que entendáis bien los kanji, porque más tarde o más temprano, cuando tengáis que utilizarlos, si comprendéis que hay que comprender que los kanjis no son vuestro enemigo, parece mentira, pero os van a ayudar mucho. A menudo os van a mostrar significados muy rápido. En el momento en que sepáis leer un kanji y lo tengáis interiorizado, os va a agilizar la tarea de entender un texto, pero muchísimo más rápido. Entonces, en ese sentido es mucho más fácil. Por eso te digo, no temáis. Poquito a poco se consigue, poquito a poco iréis interiorizando kanjis, pero simplemente para que tengáis una idea original. So as I was saying, this was one of the reasons behind it. One of the reasons why I only put rusu, rusuban, and rusuban denwa, this such a scarce variety for ru. The other reason is, as I said, that in Japanese I have not found, at least, more words starting by ru that are written in hiragana. There are many other words, but all those words are written in katakana. They are loan words, okay, like ruru, for example, or ruta. So all these words that come from other languages and are written in katakana. So these kind of words, I wanted to save those words for the time when I explain katakana, ok, but not yet. Ya explicaré katakana en un futuro, no os preocupéis. Entonces tenemos da, ri, du. Estos son los que hemos visto por ahora. Da, ri, du. Next. De. Como veis, muy suave. De. As you can see, something very scarce, very slow, okay, very slight. De, not re, not re. De. So we have, for example, they can have a lot of meanings, also on different kanjis, but this one, at least, is the one that means gratitude, manners, or also bow. Okay, so that's why, for example, when a very common example is if you watch some anime, you can see that in the animations when the teacher goes to the classroom, I say in the anime, but it happens in real life too sometimes. So when the teacher goes into the classroom, they're all like, there is one student that shouts to the rest of them, they, and everyone bows. Okay, so everyone must bow. This bow is a way of showing gratitude, showing respect. Okay, and that is the main reason, the main idea behind
the kanji of de. De is all this idea, all these nuances surrounding manners, gratitude, respect, okay? So all the things related to this kanji. That's why this kanji is very important, okay? So we have de. Next is detsu. Detsu means line, file, raw, okay? So for example, here we can see something very common in this drawing that I wanted to bring to you, which is that they are making 2 lines. Each one is making 2 lines, okay, at each side of the train. These 2 lines in Japanese is niretsu. We were mentioning before about the numbers. Remember, each, ni. Ni means 2, so niretsu, 2 lines, okay? But also, it can be, it's usually called, I just forgot, sorry, there was the, how to be correctly, desha, seiretsu josa. I was trying to remember these 4 kanjis. They are like seiretsu josa. They are 4 kanjis together. What is the meaning? Seiretsu josa means the act of riding the car properly with good manners. Okay, seiretsu josa. It has 4 kanjis. So again, if you understand the kanjis on their own, you will get the whole meaning. You will see the whole picture. So seiretsu josa has 4 kanjis. The first one is se or tadashi, which means correct. The second one, seiretsu, is the one that we are seeing now. Detsu, seiretsu. So seiretsu means in a correct line. Seiretsu. Correct line. And then this is on one part. On the other hand, the other two kanjis, josa. Jo is also read as noru. When you ride a car, when you ride a bike, when you ride a train, this is noru. Josa. And the other one is train. So basically, seiretsu josa means to ride a train on a properly or correct manner. Okay? So I know that this is super hard right now if you're starting with this detsu, but it's just, as I always say, you don't need to remember this right now. It's just some information that I leave in the air for you to understand how important are the kanjis. If you get the idea of the kanjis and the meaning, you will get the idea of how to use that in real life. Okay? Como digo, palabras que empiezan por de. Recuerdo siempre que no es re ni re, es re, de, muy suave, ¿ok? Entonces, palabras que empiezan por re, las 2 primeras que había mencionado, era la primera de ellas, dei. Dei significa gratitud, modales, reverencia. Muchas veces se utiliza en torno al concepto de respeto, en general. Entonces, por eso, en ese sentido, todo el mundo ya conoce que los japoneses siempre está todo este tema de la reverencia. Cada 2 por 3 se muestra el respeto, hacen muchas reverencias. Tanto los alumnos al profesor, como cuando se saludan, como de toda, en muchas situaciones se utiliza la reverencia en muestra de respeto. Entonces, esta reverencia, recordar que por eso estos 2 conceptos van muy unidos. Gratitud, modales y reverencia, todos se utilizan con este kanji de re. Vinculadlo siempre al sentido de respeto, al sentido de la gratitud y de los buenos modales, ¿de acuerdo? Por eso es un kanji muy importante para la sociedad japonesa, ¿de acuerdo? Siguiente, detsu. Detsu significa fila, línea, etc. Por ejemplo, cuando van a subir al tren, ¿de acuerdo? Esto es lo que estaba mencionando anteriormente, que me lleva un rato, porque digamos que hay 2 maneras de llamar esto. Los japoneses hacen esto muy normal, que yo en mi ciudad, en Madrid, no lo he visto básicamente nunca, que es que a la hora de entrar al tren no se apegotonan todos en torno a la entrada, sino que forman 2 líneas a cada lado de la puerta, para que cuando las puertas se abran, salen primero las personas. Os digo que esto es en teoría, porque luego en hora punta las cosas cambian. Pero
he visto mucha cosa. Pero vamos, normalmente en teoría se abren las puertas, sale la gente que tenga que salir y una vez que hayan salido todos, esas dos líneas se van metiendo, ¿de acuerdo? Entonces, esas dos líneas, cada una de estas dos líneas, se puede decir en japonés niretsu, hacer dos líneas. Ni, si lo recordáis, habíamos visto antes los números. Ichi, ni, san, ¿ok? Y entonces, pues, ni significa dos. Entonces, niretsu, dos líneas, dos filas, ¿de acuerdo? Pero, como estaba contando antes también en inglés, hay una manera de llamar a este hecho donde las personas, donde los japoneses se suben al tren digamos, respetuosamente, en fila, dejando salir antes de entrar, etcétera, etcétera. Todo esto es un concepto que se representa con 4 kanjis que no tenéis que saber de momento. O sea, simplemente os lo digo, os cuelgo la información en el aire para que la tengáis pendiente. Esto, en japonés, se dice seiretsuyosa. ¿De acuerdo? ¿Qué son estos kanjis? Lo que digo, no tenéis que aprenderlo de momento, pero simplemente quedaos con el tipo de información que podéis sacar de esto. Vamos a separar este seiretsuyosa en 2 pares de kanjis. 2 pares. Entonces tenemos seiretsu por un lado, yosa por el otro. ¿De acuerdo? Entonces, cuando separamos seiretsu, el primero de los kanjis, sei, puede leerse también como tadashi, que es el de correcto, el kanji de correcto. Y el segundo es el que tenemos aquí, detsu, que es fila. Entonces, pues, seiretsu es una fila correcta, una línea, una fila hecha de manera correcta. Y yosa tiene 2 kanjis. El primero, yo, puede leerse noru. Noru es el verbo que se utiliza para montar en algún sitio, para subirse a algún sitio. Yo me subo al coche, yo me subo al tren, yo me subo a un camión, yo pues me subo a un transporte. Noru. Eso es ese kanji, por un lado. Como digo, no os preocupéis por no saberlo ahora mismo. Es totalmente normal. Y el segundo, el de sha, es el de kuruma. Entonces es el de subirte a un tren. Entonces, yosa es subirte al tren, básicamente. Entonces, si juntamos seiretsu, una fila hecha de manera correcta, y yosa, subirte a un tren, tenemos seiretsuyosa, que sería subirse a un tren de manera correcta, de manera educada. Como digo, no suele pasar en hora punta. En hora punta pasa de todo, ¿de acuerdo? As I was saying, this seiretsuyosa is how to ride the train properly with good manners, but this usually doesn't happen during the rush hour. I have seen so many things during the rush hour and people forget about that. But anyway, so at least I have that idea. And last, we have rekishi. Rekishi means history. Okay, so the history and something that I love. Okay, so you might already know how much I really like to know about history. And here we have, I'm not even going to go through it, but all these are the different periods of the Japanese history. Jomon would be the oldest Japanese period. Jomon period would be the oldest one. And from Jomon, we would be until nowadays. Nowadays we are in Reiwa. Oh, I just realized now that Reiwa is another word that starts with de. I should have included this. I forgot it. But anyway, so Jomon would be the oldest period and Reiwa the newest, right, nowadays. So you can check more or less about the time. These are the years, okay, so 592, year 592 was the Asuka period, and these kanjis means century. So this is the 3rd century, and this is the 4th century before Christ. Okay, so this is the same. We are here talking about prehistory. So this is before Christ. So you can have an idea. I just tell you this not so you know. So just in case you want to get some information, this is some information about the historical periods, ¿ok? Entonces, como digo, la última palabra que había puesto, que empieza por re, es rekishi. Rekishi significa historia.
que tanto como la historia en general, como asignatura. Entonces, rekishi significa historia. Entonces, pues, sin meterme en ello, porque sería un fregado muy gordo ponerme a hablar de historia japonesa en general, pues aquí os he puesto un pequeñito cuadro donde tenemos todos los periodos históricos. Lo que podéis ver aquí son los periodos de la historia japonesa. Por si acaso no los habéis visto, aquí tenéis una pequeña idea para quien le cause curiosidad. El más antiguo es el periodo Jomon. Jomon empezaría, aquí tenemos el kanji de Mae, es antes de Cristo, antes. Entonces es en torno a 14.000 años, hace 14.000 años. ¿De acuerdo? Entonces es unos 14.000 años antes de Cristo, hace mucho tiempo en la prehistoria. Entonces desde Jomon iríamos avanzando hasta Reiwa. Reiwa, que como digo se me había olvidado, pero Reiwa es otra palabra que empieza por Re, la podría haber puesto y se me ha olvidado. Reiwa, para el que no lo sepa, es la era en la que nos encontramos ahora mismo. Para los japoneses estamos en la era Reiwa. ¿De acuerdo? Entonces pues cada vez que cambia un emperador, cambia la era. Entonces habíamos pasado de la era Heisei a la era Reiwa, donde estamos ahora. Entonces pues podéis ver los kanjis. Estos son los kanjis, para quien le cause curiosidad. Estos son los kanjis de cada uno de los periodos. Tenéis aquí la traducción. Edo, Meiji, Taisho, todos son los kanjis con los que se lee, para quien le cause curiosidad. These are the kanjis of the Japanese period, just in case you are curious about that you want to know. Otherwise, you don't need to know. So now I'm going to take a little hydrate break and we continue. If by chance you have any question or any feedback or whatever, please let me know. Como digo, voy a tomar un pequeñito descanso para beber un poquito. Si tenéis cualquier duda, comentario o sugerencia, dejádmelo saber. I know I'm giving a lot of information with this re, with all the Japanese period and the seiretsujosa, but I just want to leave this information around so you can have an idea and it may arise some questions, which is something I'm really interested about. Como digo, no os agobiéis por la cantidad de información nueva que pueda estar dando con el seiretsujosa y la historia japonesa y demás. No tenéis por qué saber nada de esto, de hecho, es simplemente porque quizás os cause curiosidad y quizás esto pueda crear alguna pregunta que me podáis hacer y podamos crear algún tipo de discusión, iba a decir discussion, pero algún tipo de debate que me interesaría, la verdad. It's good. The background info helps to remember. Like you say, we don't have to remember all these parts. It gives context, exactly. So each person can have a different interest. Each person can have different background. And each person can feel more related to some of the parts that I'm explaining. So that's why I like to just open wide and just give some brief ideas, some brief context about the society, the Japanese language, etc. Just in case some question might arise. If not, it's always welcome. So, whatever. But anyway, entonces, como digo, pues sí, es muy bueno para mí dar ligeros datos acerca de la sociedad japonesa. Pues en verdad, pues yo, como digo, me he enrollado bastante, pero porque realmente involuntariamente, y esto es lo bonito de ello también, ha sido totalmente involuntario, pero estas tres me causan mucha... O sea, digamos que estas tres palabras de retsu y rekishi están muy vinculadas a la sociedad y a Japón en general. Entonces, como digo, con todo este tema de la reverencia, los modales, el respeto y demás. Retsu también en el mismo sentido, en este sentido de cómo subirse al tren correctamente, etc. Y rekishi, pues para todos los que quieran saber acerca de la historia japonesa, me parece también muy interesante, entonces creo que es algo a tener en cuenta. So as I was saying, yes, I think the background is really important, and completely it was not what I expected, and also this is something I liked. I was not preparing this
but sometimes the words gives me something to talk about and I was not expecting that, but luckily for me, these three words, re, retsu, and rekishi, are connected in some way to the Japanese background and the Japanese culture itself. So we have the re, which is the gratitude, the manners, the respect, etc. Retsu with this can be connected with this retsu josa, how to ride the train, the manners behind that, the idea of joining four kanjis to create a whole concept. And finally, rekishi with all this Japanese period, the kanjis, how to read it, etc. So it might arise some questions and it might arise some curiosity. That's why I'm doing this for. So, moving on. Siguiente. Después de do. Hey, hello! Hi! Welcome! Thank you for coming. So, we are now talking about do. Before continuing, I'm going to go back to do, just for you to check. As I said many times, hiragana has several letters that are very similar to other letters, so you need to be very careful. That's why I'm going to go back to do, so you can compare both of them, ¿ok? Como digo, esta es do, y ahora voy a volver a do, solamente un momento, para que comparéis este do con do, porque son muy parecidos. Como ya dije, en el hiragana hay varias letras que se pueden confundir entre unas y otras, entonces para evitar eso voy a volver atrás y como digo, lo mejor es que escribáis, pero vamos a comparar. Este de aquí es do, this is do, and and this is do. Este de aquí es do. Como veis, el do hace todo esto igual que do, pero luego acaba aquí. Acaba en esta vueltecita y acaba aquí. ¿De acuerdo? Esto es lo que quiero, la diferencia. Aquí es donde quiero que os fijéis, la principal diferencia. ¿De acuerdo? So, this is the main difference between do and do. Do and do starts the same way, but do does here some kind of swirl and finishes right here. Okay? On the contrary, if we look at do, si miramos do, no acaba ahí. Hacemos un barridito y finaliza. Do, on the contrary, it finishes here. It doesn't do this swirl here. Okay? This is something that you might find out if you write. Okay? That is it. So, words starting with do, we have roku. Roku means 6, okay? I don't need more translation, I can just write the number. I think I was feeling a little bit lazy. We have roku. Doka. Doka means corridor, okay? Like this one. A scary corridor. I don't know why when I thought, this is more like whenever I'm thinking of a word, I try to put a picture related to what this word brings to my head. Like what I think about when I think of that word. And when I think about doka, a corridor, I always think about like scary Japanese games with this dark corridor and you need to go around there. So it's kind of scary. It might be that my mind is a bit weird, but anyway. So we have doka, and remember, also I say it again, never enough times, this u in the middle makes the vowel, makes the word longer, okay? So if the u is not there, we would say doka. But since the u is in the middle, we say doka, okay? And last, donbun. Donbun means thesis, paper, okay? So then one example, one very good, very famous example is the sotsugyo donbun. Sotsugyo means graduation, so then you can say the sotsugyo donbun is the graduation thesis. That's why sometimes some things that the Japanese people do sometimes is that when they have many kanjis, to make it easier, they just crop some of the kanjis when they are talking because it looks easier. Okay, so for example, if we have sotsugyo donbun, they crop
they say gyo, out, bun, out. Sotsuron, sotsuron. Sotsuron is an informal way of saying graduation thesis. So, sotsuron and sotsugyoron bun, it's exactly the same. Okay? So this is something that you may find. This is a sotsugyoron bun or donbun. Donbun can be any kind of thesis or any kind of paper. Okay? Entonces, como digo, ro, palabras que empiecen por ro, tenemos roku, que significa 6. Estaba un poco vago, así que lo he puesto con número. Pero bueno, lo mismo da. Luego tenemos roku, roka. Roka significa pasillo. Entonces, sé que igual la foto es un poco una mierda, pero tengo que confesar que yo normalmente cuando pongo las imágenes para estas diapositivas, siempre pongo las imágenes en función de lo que a mí me evocan esas palabras. Y cuando yo pienso en roca o pasillo, lo primero que me ha venido a la cabeza eran los típicos pasillos oscuros de las pelis o juegos de miedo japoneses, donde tienes que ir corriendo o que no te pille algún espíritu o lo que sea, ¿sabes? Entonces, pues, igual estoy un poco mal de la cabeza, pero es como va mi cabeza, básicamente. Entonces, lo mismo que había dicho antes, lo menciono otra vez, 100 veces si hace falta, pero bueno. Esta U, como tenemos la U, recordad que la U lo que hace es alargar la palabra. Entonces no es roka, es roka. ¿De acuerdo? Entonces tenemos roku. Mirad la diferencia, de hecho. Roku, roka. Roku, roka. ¿De acuerdo? Y finalmente, donbun. Donbun significaba tesis, trabajo escrito, etc. Entonces, como había mencionado, hay otro momento donde aparecen también otros 4 kanjis y también están muy dentro de esta cultura, de de Japón en general, que bueno, también es tesis en cualquier caso, que son sotsugyo-ronbun. Sotsugyo significa graduación. Por ejemplo, cuando te gradúas de la escuela, te gradúas de la universidad, etc. Entonces, sotsugyo-ronbun significa la tesis de graduación, el trabajo de fin de grado, el trabajo de fin de máster, tu trabajo de graduación, básicamente. Es la tesis que haces, el último trabajo que haces antes de graduarte. Entonces, en este caso, esto que voy a decir no ocurre con los 4 que había comentado antes de ser chuyosa, ocurre en este caso, que es que a veces, cuando tienen 4 kanjis, y es algo que ocurre muy a menudo y que se utiliza muy a menudo, porque las palabras de sotsugyo ronbun se utilizan muy a menudo para los japoneses y tal, entonces, pues, obviamente cada vez que tienen que hablar de la tesis de graduación lo dicen, entonces, pues, sobre todo a la hora de hablar, cortan algunos de ellos, cortan los que no necesitan, para evitar de estar todo el rato diciendo, sí, sotsugyo ronbun, bla, 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 lo que hacen es que cortan, y de esos 4 kanjis se quedan con 2. Entonces tendríamos sotsugyo ronbun, pues quitan el yo y el bun, a ver si me sale hacer esto con los dedos, y se quedan con sotsuron. Sotsuron es una manera informal, una manera coloquial de decir sotsugyo ronbun. Es lo mismo. Sotsuron y sotsugyo ronbun, las dos pueden significar tesis de graduación, trabajo de graduación, etc. ¿De acuerdo? Eso es para donbun. Okay. So, we finished with the line of the R. Da-di-du-da-ro. Okay? So, next we are going with the letter Y. Okay? This one, it's kind of easier on this way because we have 3 only. Okay? There is not ya, yi, yu, ye, yo. Okay? Because ye and yi disappeared. Okay? Give me a moment, I feel like coughing. Perdón. So, bueno, como estaba diciendo, hemos acabado con la línea de la R. Entonces vamos ahora con la línea de la Y. Pero la línea de la Y es más sencilla en el sentido de que no hay 5, como siempre. No es ya, yi, yu, ye, yo. Porque no tenemos yi y no tenemos ye. ¿De acuerdo? No existen a día de hoy. Quedaron... ¿cómo se dice esto?
quedaron anticuadas, obsoletas, no me salió la palabra, quedaron anticuadas y ya no se utilizan, ¿de acuerdo? So, ye and ye basically are outdated, so they were used and they are not used anymore. Since a very long time. So, anyway, so words starting with ya, we have yama, yama. Yama means mountain, okay? We have this kanji, very easy, looks like a mountain, okay? Actually, I wanted to put I was searching actually for a picture that depicted the same shape. So you can see how sometimes the kanjis are linked to the actual drawing of that idea. Okay, so here we have the yama, we have 1, 2, 3, and with just a little imagination you can see 1, 2, 3. You don't need too much imagination to connect and see the mountain right there. So we have yama, yama, which means mountain. Yasui, yasui, yasui. It's also a very important kanji to remember. Sooner than later you will have to remember that one, but little by little. So yasui, yasui means cheap or quiet, okay? Relax, cheap, quiet, okay? So it could mean any of those. And last, yane, yane. Yane means roof, roof, okay? So that's it. We have yama, yasui, and yane. Como digo, palabras que empiezan por ya. Pues, por ejemplo, tenemos yama. Yama es de las más conocidas. Este es de los primeros kanjis que toca aprenderse. Es bastante facilito, como podéis ver. Y una de las imágenes que he escogido, quería escoger una imagen que tuviera correspondencia con la realidad, donde pudierais ver cómo muchos de los kanjis, como vimos en un origen con el kanji de caballo, cómo muchos de estos kanjis se originan a partir de ideas, a partir de cosas que podemos ver en dibujos. Entonces, si tenemos aquí estas 3 montañas, pues a partir de estas montañas podemos ver ¿cuántos palitos vemos aquí en vertical? Trazos. Tenemos un trazo, 2 trazos, 3 trazos. 1 aquí, 2 aquí, 3 aquí. No hace falta mucha imaginación para ver estos tres trazos. 3 tristes trazos. Perdón. Estos 3 trazos que forman parte del kanji de montaña. Podéis ver así cómo estos kanjis, igual que habíamos visto antes con árbol y bosque, y pues ahora mismo con yama pasa lo mismo. Que a partir de una idea, de esa idea nace un dibujo y de ese dibujo se origina un kanji que ya se queda establecido, como el de montaña. ¿De acuerdo? Entonces este kanji es bastante facilito y de los primeros que tocará aprenderse. Lo mismo pasa con el de yasui. Yasui. Yasui también es muy sencillito, también es de los más importantes. Yasui significa barato, significa tranquilo. Muchas veces es como, puede ser tanto para precios de algo que está muy barato, etcétera, como una vida tranquila, una vida sin molestias, a tu ritmo y demás. Entonces pues se puede utilizar en los 2 casos. ¿De acuerdo? En ambos casos es yasui, yasui. Quiero que también notéis, sobre todo los hispanoparlantes, que igual que he dicho que la R es rarirurero y no es rarirurero, lo mismo pasa con esto. No es ya, es ya, yama, yasui. No es llama, no es yasui. ¿De acuerdo? Yama, yasui, yane, yane. Yane significa tejado, ¿de acuerdo? Entonces, es una de las cosas que, a ver, normalmente como español os digo que la pronunciación en japonés no es de lo más difícil, aunque tenga también cositas que aprender, pero vamos, no es de lo más difícil como español, no es tan difícil, pero hay cositas a las que prestar atención. Por ejemplo, esto, los sonidos fuertes que tenemos en español no están en japonés. No hay r, no hay y. Entonces, pues aquí tenemos yama, yama, yasui, yasui, yane, yane. ¿De acuerdo? Siguiente. Next. You, you. As I said, we have only 3 with y. Ya, you, yo. Okay? So, with you, I always like you because it looks like a fish. We have 1, 2, 1, the same stroke, and 2 right here. It looks like a fish to me. Como digo, a mí siempre me gusta el kanji de you
porque parece un pececito. Entonces pues tenemos un trazo aquí y el segundo aquí. A mí me parece un pececito, le falta el ojo aquí. Pero bueno, entonces como digo solamente hay ya, you, yo. No hay ye y no hay yi, ¿ok? Recordadlo. Palabras que empiezan con you. Tenemos por ejemplo yume, yume. Yume significa sueño. Pues aquí como por ejemplo luchando contra Godzilla. Entonces tenemos yume, yume, sueño. Para soñar se dice yume o miru, yume o miru, yume o miru. Literalmente es ver un sueño, yume o miru, es soñar, ¿de acuerdo? No existe el verbo yume suru, yumu, no existe nada de eso, es yume o miru, ver un sueño, ¿de acuerdo? Soñar. Luego tenemos también yuki, yuki que significa nieve, ¿de acuerdo? Nieve. Entonces, por ejemplo, nevar tampoco existe, para el verbo nevar no cogemos yuki y hacemos igual que nieve, nevar. No existe un yuku para nevar, sino que nevar sería que literalmente cae nieve. Yuki ga furu, cae nieve. Entonces, yuki, nieve, ¿de acuerdo? Y finalmente, yuka. Yuka significa suelo, como tenemos aquí, suelo. ¿De acuerdo? Entonces, yume, yuki, yuka. So, as I was saying, we have three words right now with you. We have yume, which means dream. Like, for example, fighting against Godzilla. And as I was saying, when we want to make this yume a verb, when we want to say to dream, we don't say yume or yumu. Okay, to dream means you can say yume o miru, which means to watch, to see a dream, but you don't say yumu or something like that. It's yume o miru. Okay, it's the it's the specific sentence that you are going to use. Yume o miru. Okay. Next, same happens with the next one. Yuki. Yuki means snow. Okay, but if you want to say to snow, okay, you don't say to snow in Japanese. You say literally the snow falls. Okay, yuki ga furu. The snow falls. Yuki ga furu. Okay, there is not a verb that is called to snow. Okay, so remember, yuki ga deru, yume o miru. Okay, and last we have yuka. Yuka is the floor. Okay, so yume, yuki, yuka. Yume, yuki, yuka. Okay? And last with why, yo. Este es el último con la letra, con la fila de la Y, que es yo. Tenemos aquí yoru. Yoru significa noche. Ok. Yoru. Yon, que significa 4. Recordamos ich, ni, san, shi o yon. Tiene 2 lecturas, ¿de acuerdo? En algún momento hablaremos de los números, pero vamos. Yon significa 4. Ya solamente con estas lecciones que hemos hecho de hiragana, ya habéis visto, si no recuerdo mal, ni, que significa 2, yon, que significa 4, y doku, que significa 6. No sé si he puesto alguno más, ahora mismo no me acuerdo, pero puede ser. Entonces tenemos yoru, que significa noche, yoru. Vemos aquí el du, que hemos repasado hace poco. Du, yoru, noche. Yon, que significa 4. Y finalmente yomu. Yomu significa leer. Así que, entonces, pues por ejemplo aquí tenemos los chiquillos leyendo. Yomu. Recordad que siempre tenemos lo de la flexión verbal, que os explicaré más pronto que tarde, acerca de cómo crear los verbos. Entonces ponemos siempre el mu detrás del kanji, para que si este kanji lo tenemos que conjugar, el kanji como tal no varía, nunca cambia el kanji, lo que cambia es el hiragana que le ponemos detrás, ¿de acuerdo? Este hiragana, esta segunda letrita, va a cambiar muchas veces en función de la conjugación, pero este kanji no cambiará nunca por mucho que conjuguemos la palabra. ¿De acuerdo? Es lo único que tenéis que recordar de los verbos.
So, as I was saying, some words with yo, we have yoru, yoru, yon, yon, yomu, yomu. Yoru means night, okay, as we can see here. A nice night. Very beautiful night. Yoru, yoru. One thing actually I didn't mention and I loved about Tokyo in general was Tokyo by night. It's really, really cool. All the lights, all the colors, it's impressive. It's really, really impressive. So we have yoru. Yoru means night. Also yon. Yon. Yon means 4. As I said, we have different numbers, and during these hiragana lessons, I already explained 3 of them, if I don't remember it wrong. I explained number 2, which is ni, now number 4, which is yon, and number 6, which is roku, roku. So there are other numbers, other readings, etc. I'll be explaining that in the future, but not yet, okay? So we have yoru, yoru. By the way, you can already read this do that we were reading together, the one with the swirl, if you remember. Yo, do, yoru, night, yon, 4, and last, yomu, yomu. I remember again, okay, for those who don't know, about the verbs, okay, we will have a lesson sooner than later about verbs. And the part in hiragana is the part that is going to change when the verb gets changed. So, for example, if we are talking not in present but in past, or in the past tense, or in negative tense, or something like that, when the verb change, the kanji is never going to change, ever. But the part of the verb that is going to change is the part in hiragana, okay? So, for example, instead of yomu, which means I read, if I want to say I don't read, you can say yomanai, yomanai, okay? So this mu changed to ma, okay? This is one part that you will see in the future, okay? Entonces, como digo, pues aquí tenemos las 3 palabras con yo. Yoru, yon, yomu. Yoru, yon, yomu. ¿Ok? Next. Siguiente. La fila de la W. Perdón. La fila de la W. Entonces, si de la fila de la Y teníamos solamente 3, de la fila de la W solamente hay 2. Wa, wo. Solamente esas 2. ¿De acuerdo? Now we are going with the line of the W, and if I said before that Y line had only 3, this line of the W has only 2, wa and wo. Okay, so wa, we have wa. Actually, the word wa already has a meaning, and this kanji, which is very important for Japan because it doesn't only mean harmony or peace, it means Japan, okay? So, for example, in the past, the previous name of Japan was Yamato, and then this Yamato was represented with this kanji, okay? For you to know. So, yeah, harmony, peace, or also Japan. Also, this is the reason why it was chosen, the harmony, peace, etc., as the name, as part of the name of the new era, of the current era. As I was saying, this Dewa era, Dewa. You might remember when this guy, which is currently the Suga Prime Minister, when this kanji, the Suga Prime Minister, at that time he was not the Prime Minister, he was sewing this kanji of Dewa when the new era started. The new era had a name, so they chose this Dewa with these 2 kanji. So this is about wa, which could mean harmony, peace, or Japan. Okay. Next, also we have watashi, a very important word because it's the polite way. There are many ways to say I or me, but it's the polite way to say I or me. Watashi. For example, my name is Angel. Watashi wa Angel desu. Watashi wa
we have the particles later, don't worry. Watashi wa angeru, angel. Watashi wa angeru desu. Okay? And so this is for watashi. Watashi. And last, warai. Warai. Warai means laughter. Laughter. Warai. This guy is containing the laughter. Warai. Okay. Entonces, como digo, pues tenemos estas dos letras. Estas dos letras para la W, que son wa y wo. Con wa tenemos, solamente la palabra que ya es wa, que es una palabra bastante importante para Japón, porque no solamente representa, como digo, la armonía y la paz, todos estos conceptos, sino que también representa el propio nombre de Japón. Anteriormente, el nombre de Japón, antes de ser Japón, era llamado Yamato. Yamato era el anterior nombre del país. Y cuando era Yamato, pues este era el kanji para Yamato. ¿De acuerdo? Luego también tenemos watashi. Lo que no os había mencionado era lo mismo que teníamos aquí. El dibujito que había elegido, que es el dibujo. Algunos quizás les recordaréis en el dibujito, pero este realmente es Suga. Es el actual primer ministro que enseñó estos kanjis de Rewa cuando se decidieron que esos iban a ser los kanjis que determinasen el nombre de la actual era en la que vivimos, la era de Eva. Entonces, pues este es Suga, el que ahora es el primer ministro, en su momento era Abe, cuando estaba esto, y entonces pues salió Suga mostrando el cartel con Eva, ¿de acuerdo? Entonces, pues este es el de wa que habíamos dicho. Siguiente, muy importante también, watashi, watashi. Muy muy importante, como digo, porque representa básicamente la manera de referirte a ti mismo de una manera educada, apropiada y demás. Entonces, pues es como, digamos, el comodín que tienes que andar utilizando. Entonces, watashi, watashi significa yo. Por ejemplo, ¡hey! Alex, muy buenas, ¿qué tal? Estamos aquí de clase. Bienvenida, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Entonces, como digo, tenemos watashi, watashi. Entonces, si yo quiero decir mi nombre es Ángel, yo diría watashi wa Ángel desu. Watashi wa Ángel desu. Watashi, yo. Wa es una partícula. Hablaremos de las partículas en una lección posterior, no os preocupéis. Ángel es la manera de decir ángel. Watashi wa Ángel desu. Yo soy Ángel. Watashi, watashi. Entonces, este watashi es la manera más apropiada y educada de referirte a ti mismo o misma. Y finalmente, warai, warai. Warai que significa risa. ¿De acuerdo? Entonces tenemos wa y siguiente wo. Next, we go with wo. So we have 1, 2, and 3. Important, very important with this word. Muy importante con wo. Esto es una parte muy importante de wo y quiero que prestéis atención si no lo sabéis. ¿De acuerdo? ¡Wow! Efectivamente. Pues este wo básicamente es que no hay ninguna palabra que empiece por wo. ¿De acuerdo? O sea, de acuerdo con este wo. ¿Por qué? Porque ahora mismo este wo, aunque esta letra sea wo, a día de hoy se lee como o. ¿De acuerdo? Y se utiliza, más que para empezar una palabra, se utiliza como partícula. Como digo, haré una lección acerca de las partículas y demás, pero para que veáis un ejemplo de partícula un tanto facilita, es esta, la partícula o, que lo que nos indica es dónde está el complemento directo de la frase. ¿De acuerdo? Entonces, por ejemplo, tenemos e o kaku, e o kaku. E significa dibujo o pintura. Y kaku, en este sentido, es dibujar. Entonces, pintar o dibujar sería e o kaku. Literalmente sería dibujar un dibujo o pintar un dibujo. ¿De acuerdo? Entonces, ese o no tiene significado como tal, pero es lo que nos ayuda a definir dónde está el complemento directo de la frase. Así. ¡Oh! ¡Wow! Tal cual. ¡Wow! Exactamente. Entonces tenemos este ejemplo, e o kaku, e o kaku. No diríamos e wo kaku, e o kaku, e o kaku. Dibujar o pintar un dibujo. O lo mismo, hana o ageru, hana o ageru, hana o ageru. Hana significa flor, ageru significa dar.
Entonces, pues es un ejemplo muy sencillo de complemento directo. Tú das una flor a alguien. Entonces, lo que tú estás dando, aquello que tú estás dando, ese complemento directo, es lo que va a ir siempre seguido de esa partícula o, ¿de acuerdo? Hana o ageru. Como digo, o no tiene significado en la frase, lo que tiene es que nos ayuda a saber dónde está el complemento directo de la frase, ¿de acuerdo? Y a ordenar cuál es la función de cada palabra dentro de la frase, pero no tiene un significado como tal, ¿de acuerdo? Pero también, como digo, haré una lección más pronto que tarde hablando de las partículas y en detalle sobre todas ellas. Y con el hiragana, con el vocabulario y con las partículas, más o menos podréis empezar a construir vuestras propias frases, incluso aunque no hayáis tenido nivel de japonés antes de ver estos vídeos. Así que básicamente necesitáis, si no tenéis japonés antes de ver estos vídeos, necesitáis estos vídeos que estoy poniendo de hiragana con vocabulario y lo que os voy a poner de partículas, y básicamente con eso podéis empezar a formar vuestras propias frases y a practicar. So, as I was saying, this o has no meaning in a sentence, but it has a very, very important function, which is it tells us where is the object of the sentence. Okay, so if we say e o kaku, let's remember we don't say e wo kaku, we say e o kaku. So if we have e means a drawing, a painting, and kaku it's the verb to draw. Okay, so we have e o kaku would be drawing a painting. So painting something, to draw something, to paint something. Okay, because whatever we draw, whatever we paint is followed by this o. It gives us the function of the object in the sentence. Okay, same happens with the next example, hana o ageru. Hana o ageru. We can see one by one. Hana, this one not wo, o, hana o age. Remember the dakuten, geru. Hana o ageru. To give a flower. So, ageru means give, hana means flower. But if we say hana ageru, means give flower. Something like it doesn't have a meaning. But if we say hana o ageru, to give a flower, you are explaining what is the function of each word within the sentence. That is the main function of each particle in a sentence. As I say, it might be a little bit hard, but there will be, and I can assure you, there will be a lesson about particles in general. I will be talking about all these particles. Hey, bye microphone. Okay, so there will be a lesson talking about the particles and what is the function, how do they work in a sentence. I will explain in detail, and even if you didn't have any Japanese before watching these videos, when you watch this about hiragana and vocabulary, the one that I'm doing right now, plus the one about particles, etc., that I will build sooner than later, you will be able to create your own sentence, and that is something you should practice. Okay? So let's remember. E o kaku, hana o ageru. Any questions? Dozo. You can ask. Si tenéis alguna pregunta, adelante. Me estoy acabando ya el Pocari. I almost have no Pocari left. Yay. Pocari sweat. Yay. Almost no Pocari. And we talk about ya, you, yo. We talk about wa, wo. So, which one is the next letter? What do you think? Which one could be the next one? ¿Cuál creéis que puede ser la siguiente letra? Si ya hemos visto ya, you, yo, wa, wo, ¿cuál puede ser la siguiente letra? ¿Qué creéis?
pues la siguiente letra, después de ya, you, yo, que ya hemos terminado la fila de la Y y la fila de la W con wa y wo. ¿Cuál será? After finishing the line of Y, ya, you, yo, and the line of W, wa, wo, the next one is the last letter in the Japanese, well, in the hiragana table, which is n. This one is a little hard to pronounce, but it's like n. It's not n, it's n. ¿Ok? Esta es la no es la n, no, n, es tal cual. Entonces, como habíamos dicho, existe una fila de la n, na, ni, nu, ne, no. Y entonces podemos empezar palabras con todas esas, sin problemas. Pero esta no tiene ninguna vocal detrás. That's it, I forgot about that's the last one about the hiragana. So, as I was saying, sorry. Pardon. As I was saying, this one is the last word in the hiragana table, the and as I was mentioning, in hiragana we have this line about the n, na, ni, nu, ne, no. But this one doesn't belong to the n table because it's not a syllable. It's not a syllable with another with a vowel. It's not na, ni, nu, ne, no. It's and therefore, since it's not a syllable and doesn't have any vowel connected, it cannot, and this is very important, it cannot start any word. Okay? It cannot start any word. That is the main reason why here we have the shiritori. So, this is the shiritori, and I will explain about the shiritori very shortly for the end of this hiragana, okay? But maybe those who know about the shiritori will already know about how does it work. Entonces, como digo, dado que esta no pertenece a la fila de la n, que es na, ni, nu, ne, no, porque no tiene ninguna vocal asociada. No es na, no es ne, no es ni, no es nu, no es no. ¿De acuerdo? Entonces es Por tanto, al no tener ninguna vocal asociada, no es una sílaba como tal y no puede, y esto es lo importante que quiero que entendáis, no puede comenzar una palabra. No hay ninguna palabra que comience por la n porque no es posible, ¿de acuerdo? Al menos en japonés, ¿de acuerdo? Entonces, pues, esto es una de las normas principales del shiritori. Esto que tenemos aquí es el juego del shiritori, del que, bueno, os contaré acerca de qué es el shiritori si no lo conocéis. Os lo contaré justo al final de esta diapositiva. Os comentaré qué es el shiritori y qué tipo de normas tiene, ¿de acuerdo? Palabras que... Iba a decir palabras que empiezan. Dado que ninguna palabra empieza por n... Perdón, n. Dado que ninguna palabra empieza por aquí os pongo algunas palabras que acaban por ¿de acuerdo? Como udon, man, men. Udon, básicamente udon es udon, que son los fideos gruesos, ¿de acuerdo? Hay muchos tipos de fideos y estos son los gruesos, son los que se llaman udon. Entonces tenemos udon, tenemos también... ¡Oh! Cira, thank you for the raid, yay! Thank you. We are almost finishing the lesson, but yes, you are very welcome. Welcome to come. Thank you. Hello, raiders. So we are talking about udon, about the this which is basically the last word of the Japanese hiragana. Okay, and as I was saying, this is not connected to the n table because it doesn't have any vowel with it. So therefore, no word can start with n. Okay, so word starting with n. Not starting, ending with n because there are no words starting with n. So words ending with n, we have udon,
Udon are these thick noodles that are already known as udon, so I think I don't need to explain you too much about what is udon. Had a long stream. Glad we still made it. Yeah. We're still here. I don't know how long will we stay. I want to finish the lesson, and when we finish the lesson, that will be it. But thank you for coming. So we have udon. We have also man. Man means 10,000, and here we have, this is the biggest bill, okay, for Japanese, which is 10,000 yen. So here we have man yen, 10,000 yen, man yen. So man is 10,000. And men can mean face, mask, surface. We saw that one before when we were on the M table, when we were talking about me. We mentioned about face, mask, surface, etc. in detail. So if you want, you can check the last video on YouTube where we talk about me, ¿ok? Entonces, como digo, palabras que empiecen, que acaben con N, palabras que acaben con N, tenemos udon, que ya os la había contado, udon, tenemos man, que significa 10.000, y entonces, para quien no lo sepa, en Japón, este es el billete más grande que hay en Japón, el de 10.000 yenes, el man, que bueno, yo lo cuento para lo que hay equivalencia con mi moneda, que son los euros, y esto pues 10.000 yenes son unos 80 euros, más o menos, al cambio actual, suele ser, en torno a unos 80 euros. Es el billete más grande que hay en Japón, 10.000 yenes, man. Y finalmente, men, que significa cara, máscara o superficie. No entro en detalle con men, porque este ya lo había contado cuando hice la del me. Entonces, el me es el vídeo que hice anteriormente. Si no lo visteis, si tenéis curiosidad, está en YouTube, lo podéis encontrar ahí sin ningún problema. Entonces tendríamos udon, man y men. Entonces, como digo, esta letra siempre me trae el juego del shiritori, que es un juego que me encanta. Entonces, no sé cuántos de aquí lo conocéis, pero a mí es un juego que me flipa mucho. Es muy básico, pero a mí me encanta. So, as I was saying, every time that I talk about the letter N, I always remember this game, Shiritori, which is one of my favorite games. I really love it. Some of you I know already know this game, but for those who don't know, I can tell you more or less how it works, okay? So, in this Shiritori game, the goal... you can say one word, and when you say the word, you need to, when you are playing with your friends, one person says one word, and the next person must say another word, starting with the syllable that was ending my word. For example, I say, onigiri. Onigiri are those rice balls. Okay, really good. Okay, so onigiri are the rice balls. And then, since my last syllable was D, another person must say a word starting with D. For example, dingo, apple. Okay, so onigiri, dingo. Okay, and you can choose anything. There are several rules for the shiritori, and you can continue. Okay, so this could continue endlessly if there was no rules, but there are several rules. I'm not going to go thoroughly about what is the shiritori about, but if you are curious, you can always come to Discord to play, because we have also one shiritori server on my Discord, and you are very welcome to join. But the main rule that you cannot break in shiritori is that you cannot say a word ending in n. If you say it, you lose, because, as I said, there is no word starting with n. So the game would end. So, in my example, if I say onigiri, other person use my D to say dingo, and then a third person uses go to say gohan. If you remember, it was like rice, meal, etc. If someone says gohan, since gohan ends in n, and there is no word starting by n,
the person saying gohan would lose. Okay, so this is one of the main rules, unbreakable rules. If someone says a word starting with that person loses the game. Okay, so it's something that it's a game I really recommend to practice vocabulary. Okay, you can practice a lot of vocabulary and practice like setting your brain to work as much as you can. It's really recommended and I really love it. Como digo, hablando de este Shiritori, que me encanta, este juego de Shiritori, es un juego que me parece muy divertido y además es muy recomendable para practicar vocabulario y para poner tu cerebro a funcionar, ¿de acuerdo? En torno al japonés. Y para practicar tu vocabulario, como digo. Entonces, este Shiritori tiene diferentes reglas, pero depende de quién lo juegue, cómo se haga y demás, pero hay una regla que es irrompible, que es que no se puede decir ninguna palabra que acabe en n, porque no hay ninguna palabra que empiece por n, de tal manera que esto acabaría el juego. Can you reuse words? That's a good question. As I say, there are several rules depending on who plays. To me, you cannot, unless unless the word, unless the game is finished. So, let's just say that I say onigiri, other person says ringo, and a third person says gohan, and that person loses. We decide to play again. When we play again, I think it would be okay to say onigiri and say ringo again, because it's part of a new game. But inside of that round, you cannot repeat the same word. Okay, if you repeat onigiri or ringo without finishing that round, you would also lose. But as I say, that rule can be changing a little. Okay, but the one about the n is unbreakable. Como digo, esta regla acerca de la n es irrompible. Teníamos, traduciendo lo que ha pasado en los comentarios también, que es muy buena pregunta, otra de las reglas acerca del Shiritori es si se pueden reutilizar las palabras. Que es, si yo por ejemplo digo onigiri y otra persona dice ringo, otra persona podría decir luego cuando le llegue por la o, decir onigiri. Entonces, yo, al menos esto es algo personal, yo considero que en esa ronda no es correcto decir otra vez onigiri, porque ya lo ha dicho otra persona, ya está repetido. Pero, si esa ronda acaba y se crea otra ronda nueva, sí está permitido decir onigiri, decir ringo y repetir las palabras, ¿de acuerdo? Sí se puede conectar, pero en la misma ronda no. Eso es mi opinión acerca de las reglas con las que yo personalmente jugaría. Pero como digo, eso puede variar. Pero una regla irrompible es la de la n, que es la de la que estamos hablando ahora, porque es la que acaba el juego, ¿de acuerdo? No hay palabras que acaben por n, de tal manera que si una persona dice una palabra que acabe en n, esta persona pierde el juego. Por ejemplo, como digo, yo digo onigiri, haciendo el ejemplo que tenemos aquí. Yo digo onigiri, onigiri, que acaba en ri. Otra persona utiliza mi ri para decir dingo, dingo, que dingo significa manzana, ¿de acuerdo? Y entonces una tercera persona coge el go y lo utiliza para decir gohan, gohan, que si lo recordáis significaba arroz, comida, etc. Entonces, como este gohan acaba en n y no hay ninguna palabra que acabe en n, la persona que dijo gohan pierde la ronda, ¿de acuerdo? Y entonces, pues, ya cada uno decide si es perdedor y no se hacen más rondas o cómo funciona. Pero esto es una regla irrompible, que es quien diga una palabra acabada en n, pierde. So as I said, there are different rules, different ways to play Shiritori. It depends on the people who is playing, but I would say the only or one of the only unbreakable rules is this one. If you say a word, whoever says a word ending in n loses the round. Okay? So this is with n. Congratulations, because we went from a to n. We did the whole hiragana table. Congratulations, very good. Yay. Muy bien, hemos ido de la A a la N, ¿de acuerdo? Así que felicidades porque hemos visto todo el hiragana, pero todavía no hemos terminado. We are not finished yet, okay? There are some other things I want to tell you about.
there are some other things we have to talk about before that. Hay otras cosas que me gustaría mencionaros antes. So, one thing that I wanted to mention, okay, this is my cultural stuff, like always, I am always, as much as I can, I want to connect the Japanese language with the cultural background, as much as I can. If there is a reason, I will try. If there is no reason, I cannot. But as much as I can, I like that and I will. Okay. Como digo, una cosa que me encanta y que voy a intentar hacer siempre que pueda es conectar el idioma japonés con la cultura japonesa, para que lo entendáis, porque en mi opinión no se puede entender correctamente una sin la otra. Entonces, ambas forman parte de lo mismo. Entonces, lengua y cultura japonesa son partes de un todo. Entonces, básicamente, en la medida de lo posible, siempre os voy a intentar conectar la cultura japonesa con esta idea de la lengua japonesa, ¿de acuerdo? Para que lo veáis todo como parte de un todo. Entonces, ¿qué tienen que ver? Posiblemente os estéis preguntando qué tienen que ver estas tres imágenes. Tenemos aquí una imagen, aquí otra y otra. ¿Qué tienen que ver estas tres imágenes? So, you might be wondering what do these three images have in common? Okay, so let's see. This is part of the Japanese background. These two are called komainu, and this one are nio. Both have the same function in the temples and shrines, which is that they are normally located at the door of the temple or the shrine to protect it. Okay, they are the protectors, they are the guardians, so they protect the temple or the shrine from the evil to go inside. Okay, komainu usually works for Shinto shrines. Okay, it usually works for Shinto shrines, while nio are Buddhist. Okay, so in Buddhist temples you may find nio, while on Shinto shrines you may find komainu. Okay, this is the main difference between komainu and nio. Komainu is Shinto, nio is Buddhist. Okay, entonces, como digo, tenemos aquí dos que forman parte de la cultura japonesa, que son los komainu y los nio. Ambos tienen una misma función, que es que es defender tanto templos como santuarios de la entrada de malos espíritus, de malos augurios y demás. Básicamente son los protectores de los templos y los santuarios. Entonces, pues es muy común encontrarse alguno de estos en la entrada de los templos o de los santuarios, cerca de las puertas y demás. Ahora bien, ¿cuál es la diferencia entre komainu y nio? Pues komainu están en los santuarios santuarios sintoístas, están en los santuarios sintoístas, uno a cada lado, mientras que los nio están uno a cada lado de las puertas de los templos budistas. Nio son budistas, komainu son sintoístas, ¿de acuerdo? Pero, si bien he dicho esto, ¿cuál es la relación que tienen los komainu y los nio con esta imagen de Cristo? ¿De acuerdo? Tienen una relación para mí que quería contaros. Y entonces, para esto sí que os quiero hacer una pregunta. Esta pregunta es, no sé si alguien lo sabrá, pero de momento quiero preguntaros, ¿por qué un komainu y un nio tiene la boca abierta y el otro tiene la boca cerrada? ¿Por qué creéis que uno tiene la boca abierta y el otro tiene la boca cerrada? So, as I was saying, we were talking about this komainu and nio. One is Shinto, one is Buddhist. But what is the relationship between these two and Jesus Christ? Okay, there is a reason behind it. For that, I want to ask you, I don't know if someone here knows. If someone knows, I would be very glad if you can share the answer also. If you don't know, I will tell you. But the thing is, I want to ask you, do you know why there is one komainu and one nio with the mouth open and the other one with the mouth closed? One of them is open in the mouth
and the other one is closing it. Why? It usually happens in every temple or shrine. In the Shinto shrines, at each side of the door, one komainu has the mouth open. At the other side, one komainu has the mouth closed. Same happens with the doors, or tori, if you remember, this tori. It happens also the same. At one side, we have one nio with the mouth open and one nio with the mouth closed. Okay? Any idea why? If you have any idea, this is, to me, related, and I give as a hint, this Jesus Christ, I will connect it now, okay, and I will explain you why. Okay? So, primero, como digo, en español, ¿cuál es el motivo? Tanto uno como otro se pueden encontrar en santuarios, directamente en santuarios o en templos y demás. ¿Por qué uno abre la boca y el otro no? Pues esto está relacionado con la idea de Cristo. No originalmente, de acuerdo, yo esto lo relaciono yo para que lo entienda la gente, pero no está relacionado, no es que lo hicieran a propósito, ¿de acuerdo? Entonces, ¿eso por qué? El que abre la boca, digamos que el que abre la boca está diciendo la letra A. The one who is opening the mouth is saying the letter A. A. On the other one, the one with the mouth closed is saying You don't need to open the mouth for that. Okay. El otro, el que está con la boca cerrada, está diciendo ¿de acuerdo? Entonces tenemos A, A, digamos, ¿qué particularidad tienen estas dos letras, la letra A y la letra Pues la misma que tiene Cristo con el alfa y el omega. A es la primera letra del hiragana. Es la última letra del hiragana. Por tanto, digamos que desde la A hasta el todo el hiragana está, digamos, dentro de ese espectro, y de la misma manera todo está contenido, todo está abarcado, todo está protegido dentro de ese recinto gracias a 2,1. Digamos que igual que este Cristo es el alfa y el omega, es todo desde el alfa o el inicio hasta el omega o el final, todo está protegido, todo está bajo su control, todo forma parte de Cristo. Entonces, pues lo mismo, desde la A hasta la todo está dentro, ¿de acuerdo? Todo está bajo la protección de estos. As I say, since one is A and the other one is A is the first letter of the hiragana, is the last one. So, same as this Jesus Christ with alpha and omega, alpha is the beginning, the first letter of the Greek alphabet. Omega is the last one. Okay, so is the end. So Jesus Christ, from the alpha to the omega, is everything, has power over everything from alpha to omega, from the beginning to the end. The same idea and a different way works for this komainu and nio. From A to it's all the hiragana. Everything is contained there. On the same way, everything is protected. So everything is protected from A to Everything is controlled, protected by this komainu and nio. Okay? This is the main reason why when you go to a temple or when you go to a shrine, you may see this komainu with one of them with the mouth open, one of them with the mouth closed. One of them with the mouth open, one of them with the mouth closed. They are controlling and protecting everything from the evil spirits to go inside that sacred place. Understood? Como digo, entonces están protegiendo absolutamente todo de la entrada de los espíritus malignos, de cualquier cosa maligna que pueda perjudiciar ese espacio sagrado. Entonces, parte de esta cultura japonesa es entender por qué estos tienen uno de ellos la boca abierta, otro de ellos la boca cerrada. Porque están controlando, protegiendo todo ese recinto sagrado de cualquier tipo de influencia maligna que pueda dañar o perjudicar ese espacio sagrado.
¿Queda claro? Creo que más o menos me he explicado bien. Espero que sí. Eso espero. If you didn't understand something, please let me know. Okay, I want this to be understood. And by saying that, I changed the hydrate way. Now the Pocari is finished, so I'm just drinking water. Como digo, ya he cambiado de Pocari porque ya el Pocari me lo he acabado. Ahora estoy con la botella de agua. I never knew that. Glad you know that. Now at least I just want to make these kind of lessons easy to understand for everyone and useful for everyone. So the point is, even people who can speak Japanese and even people who can have some specific knowledge can still learn some stuff, even from the very beginning. Because I like to connect that with things about Japanese culture and things that this brings me up. So I think it might be very useful. And also to share with others, to start a discussion. I'm really interested in that. Como digo, es algo que me interesa mucho siempre, como he mencionado, mezclar siempre la cultura japonesa y el idioma para ver si salen preguntas, salen debates, sale formas de discutir, de debatir acerca de todo esto, y creo que puede ser muy interesante. Me encanta la cultura japonesa, me encanta la mitología, la lengua japonesa, y quiero seguir debatiendo sobre esto. Me parece muy interesante. So, after talking about all this hiragana and the komainu, nio, and Jesus Christ, mini review. Vamos a hacer una mini review. ¿Cuál es este? Empezamos. 5 seconds. Go. ¿Cuál es este? And options. 5, 4, 3. ¿Cuál creéis? ¿Cuál creéis? La respuesta es me. This is the answer. The answer is me. Okay? Ready? We are going to do 8 as usual. We are going to do 4 with the first I will show you hiragana. 5 seconds with the options will go, and 5 questions. 5 seconds. Okay? And then I will give you the romaji, and you will have to think. If you write, it's okay. If you don't write, it's also okay. You will have to think, and later I will give you the options. Okay? As usual. 5 seconds without options, 5 seconds with options. Ready? Next. Siguiente. Creo, ¿esto lo he explicado en español? No, es que a veces se me olvida si lo he explicado en español o no. Perdón. Como digo, esta mini review, como digo, voy a hacer 8, como siempre. 4 donde tenéis que traducir de hiragana a romaji, y 4 donde tenéis que traducir de romaji a hiragana. ¿De acuerdo? Y entonces, pues, es bastante sencillo. Hay 5 segundos sin opciones y 5 segundos con opciones. Podéis comentar la respuesta o podéis pensarlo en vuestra casa. ¿De acuerdo? Lo que queráis, viene bien. ¿Preparados? ¿Listos? Siguiente. Next. What's this? 5, 4, 3, 2, 1. Las opciones son options 5, 4, 3, 2, 1. La respuesta es wa. The answer is wa. Okay. Next. What's this? 5. ¿Cuál es esta? Okay. 5. La respuesta es, the answer is da. Ra. Remember, very slight. Muy suavecita. Da. Okay? Next. Options. Whoa. I think I saw it. Okay, anyway. 5. Creo que lo he enseñado, pero bueno. And the answer is, la respuesta es Okay? Recordad, no es N, it's not N, it's Okay? And next. Whoa, sorry. Okay, with options. 4. And the answer is, la respuesta es ya. La número 2, ¿de acuerdo?
Siguiente. ¿Cómo se escribe esta? How do you write this one? Options are... wait, I went back. Damn it. Sorry. Okay, this is what... Sometimes with the computer it gets a little bit up and down. I don't know why. Anyway, next. La siguiente es... Perdona por los fallos. Now with options. Ahora con las opciones. ¿Cuál creéis? 1, 2, 3 o 4? 1, 2, 3, 4. Which one? The answer is... D. This one. Very good. We have one more. Let's try. La última. ¿De acuerdo? ¿Cuál es esta? No sé por qué se me van las diapositivas. I don't know why the slides work on. It moves whenever they want. Anyway, so we have 1, 2, 3, 4. The answer is... No. Okay, aquí lo tenemos. The answer is no, like that. Okay. Remember not to mix this one with do. Okay. We have here, I put you as some kind of trap. The three that, at least for me, were pretty similar for you to remember. Os he puesto aquí las tres que para mí es un poco trampa para que os lo recordéis. Tenemos do, this is do. Remember the swirl. Recordad esta vueltecita de aquí. Tenemos ro sin la vueltecita. Ro, this is ro, without doing that swirl. Okay. And last, this one, if you remember, this one is so. This one starts the same way, but then instead of rolling back, it comes back. Okay. So 1, 2, 3, and comes back here. Okay. Entonces esta que tenemos aquí es so. Empieza igual que do y que do, pero luego vuelve por aquí, ¿de acuerdo? Vuelve. Entonces tenemos do, so, ¿de acuerdo? Continuando. Next. So, as here we have something quite easy, but also something that I wanted to practice with you, which are the diphthongs, okay? How to form the diphthongs. It's really easy. Okay, here we have the table. You can more or less check how to do these diphthongs. Entonces, como digo, una vez que habíamos visto ya todas las tablas del hiragana, todo este es el hiragana que hemos estado viendo en las lecciones, mezclando todas estas, podemos crear diptongos. Entonces es así como se crean con esta tabla tan sencillita. Tenemos cuando mezclamos lo que está en rojo con lo que está en azul, creamos el diptongo. Tan sencillo como esto. ¿De acuerdo? Entonces, por ejemplo, siempre vamos a mezclar los que sean en I, salvo la letra I. ¿De acuerdo? Entonces, todas. Ki, shi, chi, ni, hi, mi, di. O también con el dakuten. Gi, ji, ji, bi. O con el handakuten. Pi. Todas las que acaben. Tiene que ser. La norma es que la A, la primera parte de la ecuación, por así llamarlo, la primera parte tiene que ser una de las que acaba en I que no sea la letra I. ¿De acuerdo? Esa es la primera parte. La segunda parte tiene que ser ya, you o yo a mitad de tamaño. Entonces, cuando nos juntamos, se produce el diptongo. La ki con la ya, kya. La shi con la yo, sho, cha, ña, myo. ¿Ok? Mientras que explico en inglés, podéis echaros un rato leyendo esto y pensando cómo se dice esto juntando la información que ya tendríais. ¿De acuerdo? So, as I was saying, the diphthongs are very easy to create. We just need to join two things. One thing A, one thing B. So, what is A? A can be any of the ones in red, which is any of the hiragana that ends in I, except for the own letter I.
Okay, so ki, shi, chi, ni, hi, mi, ri. Also with the dakuten gi, ji, ji, bi, and the handakuten pi. Everything that ends in i except for i. This is the first part. If we join this to the second part, the half size, okay, half size ya, you, or yo, we have this second, we have these diphthongs, okay, so ki with ya, kya, shi with yo, sho, chi with ya, cha, ni with ya, nya, mi with yo, myo. Okay, so how do you think can you read these diphthongs? Let's try together. Vamos a intentar cómo se leen estos diptongos juntos. Tenemos di, you, hi, yo, gi, you, pi, yo, ji, you. So how do we read this? Let's try. ¿Cómo leemos esto? Vamos a intentarlo. Di, you, du, hi, yo, hyo, gi, you, gyu, pi, yo, pyo, pyo, ji, you, ju, ju. Okay? So this is more or less how the diphthongs work, okay? It's a matter of practice to know how to read them properly maybe, but the way of forming it's always going to be the same, like this. A, one of these, B, one of these, half size, okay? Don't forget that. Como digo, a veces puede llevar un poquito más de entrenamiento y práctica, saber cómo leer apropiadamente un diptongo. Si es kya, si es sha, si es chi, si es yo, you. Pero la manera de crearlos, si lo queréis llamar la ecuación, funciona siempre, siempre así. La A, la primera parte de la ecuación, es cualquiera de los que está en rojo. Y la segunda parte, la parte B, es cualquiera de los que está en azul a mitad de tamaño. Recordad siempre que esté a mitad de tamaño. Si no, esto no se leería así. Por ejemplo, la ki con la ya a mitad de tamaño, kya. Si la ya no está a mitad de tamaño, sería kiya, kiya. Si esto ahora mismo es sho. Si el sho, si la yo no está a mitad de tamaño, sería shiyo. ¿De acuerdo? So, as I was saying, please remember that the B must be half size. Otherwise, it's read as normal. Ya, yo, ya, you. Okay? For example, ki plus half size ya, kya. But ki plus normal ya, kiya. She plus half size yo, sho. She plus normal yo, shiyo. Okay? So, it's a matter of getting used to that little by little. You'll do that, but the way of forming these diphthongs always works. Entonces, como digo, esto funciona siempre. Entonces, dicho esto, pequeña review. Vamos a intentarlo. Let's try. As usual, options coming. Which one? ¿Cuál creéis? And the answer is cha, cha. Okay, cha. Next. What's this? ¿Cuál creéis que es esta? Ahora con opciones. 5, 4, 3, 2, 1. And the answer is myo, myo. Okay, remember me, and yo, half size yo. Okay, next. Recordad la mi y la yo a mitad de tamaño. El mini yo. Este es el mini yo que hablábamos antes. ¿Listos? Siguiente.
¿Cuál creéis? Which one do you think? The answer is du. 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 Okay? D. U. U. Half size du. Du. Next. Siguiente. Options. And the answer is sha. 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 Remember? Si, half size, ya. Otherwise it will be si, ya. Si, ya. ¿Ok? Como digo, recordad siempre que esté a mitad de tamaño. Si no, si es la ya normal, sería si, ya. Si, ya. Ahora, al revés. ¿De acuerdo? Partimos del romaji. Now let's do it reversely. I will give you the romaji. ¿Ok? Let's try. How do we write this? ¿Cómo escribimos esto? Pensadlo, lo podéis escribir si queréis, o me decís si acertáis o no. You can write it if you want, and let's try. 1, 2, 3, or 4. 1, 2, 3 o 4. La respuesta es, the answer is 3. 3. Remember, please pay attention. It doesn't have dakuten, okay? It doesn't have dakuten. Prestad atención a que no tenga el dakuten porque es ki, no gi, ¿ok? Kia, kia. Siguiente. Esta de hecho tiene dos maneras de escribirla, ahora que lo pienso. This one actually has two ways of drawing this. You have two writing systems, but it's fine. In the options there is only one. And the answer is... Oh, sorry. I got it wrong. I didn't move. This one should be 4. I will do a quick change. You are not watching anything. Ah! Mistakes are okay. Damn it. Anyway, so this one... Sorry. This one should be 4. Okay? You is 4. This one is the correct answer. Okay, not ja. I did it because it was copied from the previous one, so it's not... This is ya, ya. This one is the correct answer. Correct answer is 4. La respuesta correcta es la 4. Perdonad porque se me ha cambiado, pero la respuesta correcta es 4. ¿De acuerdo? No 3, es you. ¿De acuerdo? La respuesta, la 3 sería ya. ¿De acuerdo? Siguiente. Nya. Ichi, ni, san. Nya. Arigato. ¿Cuál creéis? Which one do you think? 5, 4, 3, 2, 1. Options. ¿Cuál opción creéis? Yo miro las opciones y si es correcta os digo. Which one do you think? If I fail again and I make a mistake again, I will tell you. But the correct answer is... Good, this one, number 2. Okay, this one is nya, nya. Did you get many answers right? ¿Acertasteis muchas? Es un poco difícil al principio, pero es todo a base de práctica, ¿de acuerdo? It's all a matter of practice. So if you got them all right, my sincerely congratulations. If you didn't, don't worry, it's just a matter of practice. So, after watching this, last thing I want to say is... Oh, wait, there is one more. I forgot it. Okay, so, last one. I forgot it. I'm sorry. Okay, which one is this one? Se me olvidaba. Vamos con ello. ¿Cuál creéis? La respuesta correcta es... The correct answer is... Bio. Bio. Remember, we have the dakuten here with the he. He plus dakuten. Bi plus half size yo. Bio. ¿Ok? Como digo, recordarlo, lo podéis imaginar como una especie de ecuación. Esto es he más el dakuten, que son estas dos líneas. Bi
y vi más el mini yo, vio, ¿de acuerdo? Entonces esto sería todo, vio. So, after doing everything, we can officially say we finished with the hiragana lesson. Yay! Congratulations! In Japanese, as you can see, in Japanese, congratulations, we say, can you read it? Can you read this on your own? This one, we say, o, me, de, to, omedetou, omedetou, omedetou. Omedetou means congratulations. Congratulations. We finished our first lesson. ¡Yay! Como digo a todo el mundo, muchísimas gracias. Enhorabuena. Hemos finalizado con la lección de hiragana, básicamente. Entonces, lo que estamos practicando, podéis leer esto por vuestra cuenta. Esto se dice o, me, de, to, ¿de acuerdo? Entonces, todo junto, omedetou, omedetou, omedetou. Omedetou significa felicidades, enhorabuena, ¿de acuerdo? Entonces, pues esto es lo que yo quería deciros al haber acabado la lección. Omedetou, omedetou. Enhorabuena a todos porque hemos finalizado con la lección del hiragana. Entonces, pues esto... Uy, que se me va el micrófono. Esto ha sido todo por hoy. La verdad, creía que iba a acabarlo antes, pero ha llevado tiempo y la verdad... No importa, creo que ha merecido la pena. Creo que ha sido todo bastante fácil y creo que se ha podido entender bien. Espero. Si algo no se ha entendido bien, por favor, decídmelo y lo explico cuantas veces haga falta, sin problema. So as I was saying, I thought that this was going to finish earlier, but anyway, like I wanted to explain this properly and decently, and I think that it has been quite straightforward and easily to understood. After this thing, I know that it's quite hard to understand hiragana and remember hiragana with just one lesson. So this is basically the theory. After this, what you have to do at your home is practice, 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 practice. So if you want to watch these videos again, there are, and this one will be in YouTube, okay, so you can watch it as many times as you want and write it down, copy, practice. The more you practice, the better, okay? Practice writing everything that comes to your head, everything, okay, until your hand is tired, okay? If you do that, you will get increasingly better in Japanese. You will remember all the hiragana without any trouble. The more you write, the sooner you'll learn, because it will go inside you. You will interiorize much better. Okay? So my main advice, write. Ok, como digo, esto ha sido todo, pero bueno, como sé que es muy difícil aprender hiragana solamente con ver una lección, esto es básicamente la teoría. Pero no vais a interiorizarlo si no practicáis por vuestra cuenta. Entonces, bien con métodos que encontráis por vuestra cuenta, podéis buscar lo que queráis por vuestra cuenta. Yo os ofrezco esto que tenéis aquí, y tanto en estos streams como los vídeos que podéis ver en YouTube, porque esto lo subiré a YouTube luego, y entonces pues podéis practicar y practicar y practicar. Es la clave para mejorar. Entonces, cuanto más practiquéis, escribid todo, pero absolutamente todo. Yo es básicamente lo que hice para aprender hiragana en su día, para interiorizar hiragana. Hice lo mismo con katakana, que es escribir todo lo que se os pase por la cabeza en hiragana, hasta que os duela la mano, todo. Y entonces practicáis. Y ahora quiero escribir, pues, hola, yo me llamo no sé cuántos. Y entonces, pues tú escribes, hola, yo me llamo. Entonces dices, ¿cómo es me? ¿Cómo es ya? ¿Cómo es mo? Y empiezas a pensar y a interiorizar y a decir, ¿y esto cómo se escribiría? Y practicas y practicas y practicas. Y cuanto más practiques, más lo interiorizas. Y llega un momento que dices, es que ya me lo sé de memoria. Ya no hay ningún problema en recordar hiragana. Hacedlo así y en cuestión de una semana o de 2, como mucho, habéis aprendido e interiorizado hiragana sin ningún problema. So as I was saying, if you write everything that comes to your head, even if it's not in Japanese, but you are using the Japanese hiragana to use it, it's okay. Like for example, my dog is brown or something like that.
and you write. Even if it's an English sentence, but you write that using hiragana. For example, my, ma, I, and you write the word for ma and the letter I also, ma, I. Dog, well, dog, good. Okay, so you practice. How is my, how is dog, is, so you practice how to read, how to write, and if you practice, there is a point very near, because this is quite easy. There is a point where you don't need to think about it, because it has become part of your body, part of your knowledge, and it's automatic. Trust me, it will become automatic. So even in the event that you are feeling overwhelmed with this lesson, that it might be hard because there are too many words, too many letters to write, if you practice, trust me, you will learn that very soon. So just keep on practicing. And that's it. Como digo, incluso aunque te sientas que todo esto parece mucho y que son muchas letras que escribir y que aprender, a la que te pongas a escribir todo y a practicar, vas a descubrir que es mucho más fácil de lo que crees. Esto, la parte del hiragana, es muy sencillo y lo vas a conseguir hacer sin problemas. Can confirm, exactly. I think basically every Japanese student, every person who has studied Japanese at some point can confirm the same. If you practice, if you write, there are some other things in the future that might differ, but might vary depending on the student, on the method, like kanji, how to learn vocabulary, how to learn anything. It may vary depending on a student's method, but when it comes to hiragana and katakana, it's basically like write. The more you write, the more it will come inside you and become something natural to you. And that's it. As simple as that. And you will be able to get it in less than a month without any trouble. Both hiragana and katakana. Okay. Como digo, entonces es muy sencillo. Hay cosas que dependen mucho de cada estudiante. Entonces, por ejemplo, aquí pues Dev también lo ha confirmado. Pero vamos, depende mucho de cada estudiante, pero yo creo que todos los estudiantes, toda persona que haya empezado a estudiar japonés en algún punto, puede confirmaros que para estudiar hiragana y katakana, una herramienta fundamental es escribirlo. Si lo escribís, porque os va a hacer falta saber escribirlo en algún momento, si lo escribís, os lo vais a interiorizar. Pero no escribirlo una vez, escribirlo 100. Entonces, hacer frases, jugar a escribir mensajes secretos, escribir lo que os dé la gana, pero escribid. Entonces, os vais a aprenderlo. Muy sencillo. Creedme, funciona, ¿de acuerdo? Pero probad a usarlo. Cuanto más lo uséis, mejor. Es lo único con lo que yo quería dejaros en esta lección. So that's the only thing I wanted to say. You can try also to create like secret messages in hiragana, like even if it's written in English, but like the message is in English, even if you don't know any Japanese, you can write it in English, but the writing system is in hiragana. So you can write some secret messages. It's also okay, because you can practice, okay? So that's fine. But anyway, thank you very much. That is the end of today's stream. Thank you so much. Next stream will be in 2 weeks. Next Japanese lesson will be in 2 weeks with a whole new lesson, with more grammar, more things to speak, and it will be useful. I hope you like it, and I hope everyone keeps on learning in Japanese and using it. So thank you very much. Como digo, esto es el final de la lección de hoy. Ha estado muy bien, lo he disfrutado mucho. Espero que vosotros también lo hayáis disfrutado. Para los que lo estéis viendo por YouTube, si tenéis cualquier comentario, aunque no sea en directo, lo podéis escribir, sea cualquier sugerencia, cualquier comentario, cualquier feedback de lo que sea. Pues me alegra mucho leer cualquiera de vuestros comentarios. En cualquier caso, hasta aquí ha sido todo. Y como digo, la siguiente clase de japonés será en 2 semanas, en 2 sábados, con otra nueva lección que estoy ahora mismo ya creando. Pero espero que también os guste. Esperemos que sí. Así que nada, que disfrutéis del resto del fin de semana y nos vemos a la próxima. Hasta la próxima. See you. Enjoy the rest of the weekend. Bye bye.